Olimpiada Nacional Escolar de Matemática, ONEM 2026. Etapa Institución Educativa, nivel 2, problemas 6 y 10. Problema 6. Amílcar escribió en la pizarra 10 números de 2 dígitos cada uno. Veamos acá, esos números se ven así. A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2, hasta A sub 10, B sub 10. Jesús escribió en la pizarra el número ABBA por cada número que escribió Amílcar. Es decir, por este primer número, Jesús escribe A sub 1, B sub 1, B sub 1, A sub 1. Por el otro número escribirá A sub 2, B sub 2, B sub 2, A sub 2. Y así hasta llegar al décimo, A sub 10, B sub 10, B sub 10, A sub 10. Si la suma de los 10 números escritos por Jesús es 52.327, o sea, estos 10 números suman 52.327, determine la suma de los 10 números que escribió Amílcar. Veamos. En la columna de las unidades de la suma que hizo Jesús, tenemos los 10 dígitos desde A sub 1 hasta A sub 10, que representan los primeros dígitos de los números que escribió Amílcar. Como eso termina en 7, veamos ahora la columna de la unidad de millar. Acá también aparece de la sub 1 hasta la sub 10, pero como acá aparece 52, quiere decir que la suma de estos 10 números, de A sub 1 hasta A sub 10, es menor o igual que 52. O sea, este 7 podría ser 47, 37, 27, así. Pero tendría que ser necesariamente el 47. ¿Por qué no podría ser 37, 27 o menos? Porque si fuese, por ejemplo, 37, acá tendría que llevar, de repente pongo 7 y llevo 3. Pero en esta columna que está acá de la unidad de millar, si esto fuese 37 para que salga 52, tendría que llevar por lo menos 15 de la columna anterior. Pero para llevar 15 significa que esa suma tendría que ser de 150 a 159, lo cual es absurdo la suma de 10 dígitos, porque la suma de 10 dígitos, lo más que podría hacer es 9, 9, 9, 10 veces 90. O sea, lo más que podría hacer es llevar 9, entonces sería absurdo que sea 37, 27, etc. Tendría que ser necesariamente 47. Entonces pongo 7 y llevo 4. En esta columna, la suma de B sub 1 hasta B sub 10 más 4 que llevo termina en 2. Quiere decir que esta suma de los dígitos B termina en 8. Y si termina en 8, en esta columna, para que acá aparezca el 3, significa que tuve que haber llevado 5. Pero si llevo 5, entonces ya de frente me voy a este bloque de dos cifras. A sub 1, B sub 1, más A sub 2, B sub 2, hasta A sub 10, B sub 10, que justo es la suma que me están pidiendo de los números que escribió Amílcar. Esa suma, sumado con 5, me da 523. O sea, quiere decir que esa suma va a ser 523 menos 5, 518. Respuesta del problema. Veamos el siguiente, el número 10. Considere los 120 números de 5 dígitos distintos que se pueden formar cuando ordenamos los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Esos 120 números los ordenamos de izquierda a derecha de menor a mayor. O sea, el menor sería el 12.345. De ahí seguiría 12.354. Y los dos mayores de esos 120 números de 5 dígitos, 54.312, 54.321. Lo que pide el problema es el número que se ha formado, que se ha llamado n mayúscula. Nos piden cuál es su residuo de dividirlo entre 11. Si estos números, así de 5 dígitos que se han puesto uno a continuación del otro, a este número grande, n, le hago la descomposición polinómica en bloques de 5 cifras, sería este bloque más este bloque multiplicado por 10 a la 5, porque a su derecha hay 5 cifras, más el bloque anterior por 10 a la 10. Pero potencia de 10 con exponente impar es múltiplo de 11 menos 1. Y potencia de 10 con exponente par es múltiplo de 11 más 1. Quiere decir que
el residuo dividido entre 11 es equivalente al residuo de dividir entre 11 de la siguiente operación. Este número de 5 cifras, que es el mayor, lo resto como el anterior, o sea, más, menos, acá tendremos más, menos. Ahora, date cuenta de lo siguiente. Si el número formado por los 3 primeros dígitos, ¿no? ¿Cuáles son todos los números de 3 dígitos que puedo formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, de dígitos de cifras diferentes? Sería 5 por 4 por 3, 60 números. Esos 60 números, por ejemplo, 123 es el menor. Entonces, los dos números que vamos a tener acá son 45, los dos últimos dígitos, y el siguiente permutado, 54. Pero vamos a restar el mayor con el menor, con lo que acabamos de deducir. Entonces, quiere decir que vamos a restar acá 12.354 menos 12.345. Estos 123 de 12.300 se va a anular. Entonces, esta diferencia va a ser equivalente a 54 menos 45. En general, si los dos últimos dígitos son AB, ¿no? Sería equivalente a decir AB menos BA. Y esa diferencia es 9 veces la diferencia de los dígitos A y B. O sea, quiere decir, lo mismo también era, por ejemplo, el siguiente después del 123, el siguiente que se puede formar es el 124. Entonces, 124 quedarían las cifras 5 y 3. Entonces, vamos a restar estos dos números. Y de nuevo va a aparecer 53 menos 35, que es equivalente a 9 veces la diferencia del dígito mayor menos el dígito menor. O sea, quiere decir que el número n va a ser igual múltiplo de 11 más la sumatoria de 9 veces la diferencia de dígitos tomados por pareja, donde resto el mayor menos el menor. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, va a aparecer 5, 4 y 4, 5? 5 y 4, 4, 5, esa resta lo voy a hacer en el número de formas de permutar estos 3 dígitos que están acá. O sea, cuando sea 123, cuando más adelante esté 132, voy a tener lo mismo. Cuando tenga 213, voy a tener lo mismo. Entonces, eso sería factorial de 3. Factorial de 3. Entonces, vamos a tener múltiplo de 11 más 6 por 9, 54. 54 que multiplica a la suma de todas las diferencias de dos dígitos distintos. Ahora, en la diferencia de dígitos distintos, ¿cuántas de esas diferencias va a ser 1? Tantas veces como dígitos mayores que uno de acá, porque son consecutivos. O sea, 1, 2, 3, 4 veces. ¿Cuáles son esas 4 veces? 2 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 3, 5 menos 4. O sea, sería 4 veces la diferencia va a ser 1. La diferencia será 2 en 3 veces. 3 menos 1, 4 menos 2, 5 menos 3. 3 veces la diferencia. Análogamente vamos a tener 2 veces la diferencia 3 y una sola vez la diferencia 4. Acá va a ser 54, es múltiplo de 11 menos 1, 55 menos 1. Y esta suma, 4 más 6, 10, 16 más 4, 20. 20, como es 22 menos 2, es múltiplo de 11 menos 2. Entonces, el n va a ser igual, múltiplo de 11, menos 1 por menos 2, más 2. Por lo tanto, el residuo de dividirlo entre 11 es igual a 2. Respuesta del problema resuelto por tu profesor Roberto Vizurraga del Búho de Chingolo.